El Imperio Excel Baran había gobernado las estrellas durante siglos. Sus guerreros eran temidos. Sus flotas eran inigualables y su reina, V-Sur, era conocida como una conquistadora que nunca había conocido la derrota. Había oído rumores de guerreros humanos, pero para ella solo eran eso. Susurros, mitos, nada más que historias alienígenas exageradas. Ahora se encontraba en el campo de batalla de Fis 3, un planeta recién conquistado. La resistencia local se había derrumbado. Sus fuerzas estaban rotas y, sin embargo, algo se sentía mal. Los informes hablaban de un solo enemigo que seguía luchando contra un guerrero solitario que se movía entre las ruinas como un fantasma, abatiendo a sus soldados uno a uno. Balser, una humana, se burló al escuchar el último informe. ¡Ridículo! No quedan humanos en esta galaxia. Sus oficiales dudaron. Mi reina, nuestras mejores tropas lo han combatido y nadie ha regresado. Entrecerró sus brillantes ojos violetas. Esto ya no era una cuestión de estrategia, era una cuestión de orgullo. Llévame con él, ordenó Balser. Sus guardias personales la guiaron a través de las ruinas de los caídos. Los incendios de la ciudad ardían en la distancia y el aroma metálico de la guerra flotaba en el aire. Debería haber estado en silencio, pero en cambio, escuchó los ecos de la batalla, el sonido de alguien que seguía luchando. Llegaron a una gran plaza rota. En el centro, rodeada por los cuerpos de soldados helanos, se alzaba una sola figura. El corazón de un humano valiente se detuvo por un instante. No era una leyenda, era real. Se erguía erguido, vestido con una armadura de batalla aterradora, su rostro parcialmente oculto por un casco agrietado. Su postura era relajada, pero sus ojos ardían con una feroz determinación. Su arma, un rifle de plasma modificado, zumbaba suavemente en sus manos. Lo superaban en número, pero no tenía miedo. Por primera vez en su vida, Valer dudó. El humano la miró y sonrió con suficiencia. Así que eres la reina. Su voz era áspera, mezclada con agotamiento, pero no miedo. La mandíbula de Balor se tensó. Soy la reina Valer del Imperio Sarán. No eres más que una reliquia de una raza muerta. El humano rió entre dientes de forma divertida. Eso fue lo que dijo el último hombre antes de tomar su espada. Ella apretó los dientes. Sus puños. Arrogancia, desafío. Este era un humano. Sus guardias avanzaron, armas alzadas. El humano levantó su rifle. ¿Está seguro de eso? Balser podía sentir la tensión. La energía pura de la batalla flotando en el aire. Este no era un luchador ordinario quizás. Las leyendas eran ciertas después de todo, y por primera vez en su lluvia reina Valerano estaba segura de si ganaría. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. La reina Balser, gobernante del Imperio Celano, se enfrentó a un humano, una especie que creía extinta. Su armadura dorada brillaba bajo el cielo ardiente. Sus ojos violetas se clavaron en el guerrero que tenía delante. Estaba solo, rodeado de sus mejores soldados, pero se mantenía tranquilo, como si ya hubiera luchado. Batallas peores que esta. ¿Tienes un nombre? Humano. Valer le preguntó. Voz aguda. El hombre sonrió con suficiencia. Dane Carter. Un nombre simple. Nada. Real. Nada. Legendario. Y aún así, ya había derrotado a docenas de sus mejores guerreros. El orgullo de Valor no permitiría que esto continuara. Mátalo. Ella ordenó. Los guardias se movieron al instante. Las espadas destellaron. Los rifles de energía zumbaron. En segundos, la batalla comenzó. DNE no dudó. Se movió como un depredador. Rápido y preciso. Despiadado. El primer guardia se abalanzó. Dane se agachó, agarrando el brazo del alienígena y retorciéndolo hasta que los huesos se rompieron. El segundo blandió una espada de plasma hacia su cabeza. Sid dio un paso adelante, esquivando la espada brillante. A centímetros, antes de hundir el codo en la garganta del soldado, otro guardia apuntó con un rifle. Dane giró, agarró una espada de plasma caída y la lanzó como una lanza. Atravesó el pecho del soldado, inmovilizándolo contra una pared en ruinas. El campo de batalla quedó en silencio. Los últimos tres guardias dudaron. Dane se limpió un rastro de sangre de la mejilla y sonrió con suficiencia. Vamos, eso no puede ser todo lo que tienes. Balser abrió los ojos de par en par. Ningún alienígena se movía así. Ningún soldado luchaba con una precisión tan letal. No era solo un guerrero, era algo más. Los guardias restantes se abalanzaron sobre él. DNE se agachó, agarró a otro por la muñeca y usó su propio impulso para voltearlo, estrellándolo contra el suelo. Giró,
esquivó un rayo de plasma y disparó su propio rifle robado. Un disparo, una muerte. Ahora solo quedaba un guardia. Dudó, mirando a sus compañeros caídos. Danne levantó su rifle. Corrió. El soldado dejó caer su arma y se desplomó. La batalla había terminado y DNE seguía en pie. Balcerk sintió algo que no había sentido en años. Duda. Este humano no era solo un superviviente, era una leyenda. En carne y hueso, Danne la miró con una mirada firme. Entonces, reina, ¿aún crees que los humanos son solo mitos? Val apretó los puños. Esto no había terminado. Todavía no. Si quería demostrar la superioridad de su imperio, solo quedaba un camino. Lucharía contra él ella misma. Un pesado silencio se apoderó del campo de batalla. Los guerreros Baren XL yacían derrotados. Sus cuerpos se extendían por el suelo en ruinas. Humo y polvo llenaban el aire, pero la verdadera tormenta estaba en los ojos de la reina. Esta humana, Dame Carter, había hecho lo imposible. Sus guardias, los mejores guerreros de su imperio, estaban muertos o inundados. Un hombre, un humano. Y él seguía de pie. Balcer sintió que la rabia ardía en sus venas. Esto era un insulto a su gobierno, a su imperio, a todo lo que había construido. Balcer se secó el sudor de la frente y la miró con calma. Desafío. Todavía creo que los humanos son solo leyendas. Su Majestad, eso era todo. Ya había oído suficiente. Balcer se quitó la capa real, dejándola. Cayó al suelo recién cubierto y luego extendió la mano para su espada de plasma, el arma de la familia real XL Verin. Su energía púrpura se encendió, zumbando como una bestia hambrienta. ¿Te atreves a desafiarme?, preguntó con su voz fría. DNE rió entre dientes. No te desafié, reina, simplemente no puedes aceptar perderla. Su agarre en la espada se apretó lo suficiente. Habla, lucha contra mí. Danne dejó escapar un suspiro. Rodando los hombros, F bien por mí. Levantó su espada de plasma robada. Su energía azul crepitó en su agarre y entonces ella atacó primero. Ser se abalanzó hacia adelante. Sus movimientos eran más rápidos que los de Qualki. Era de sus soldados. DNE apenas esquivó a tiempo la espada cortando el aire a centímetros de su pecho. Chispas saltaron cuando su ataque atravesó un pilar roto detrás de él. Era rápida, más rápida de lo que esperaba, pero DNE había luchado contra enemigos rápidos antes y sabía que la velocidad no lo era todo. Atacó de nuevo. Sus golpes eran una furiosa ráfaga de cortes y estocadas. Dame bloqueó, esquivó, contrarrestó cada movimiento. Afilado y preciso. El sonido del plasma chocando resonó por el campo de batalla. Entonces DNE vio una abertura. Él se abrió paso entre su guardia y le dio un codazo en las costillas. Balcer se tambaleó. Ojos traseros. Nadie la había tocado en batalla antes. DNE no le dio tiempo a recuperarse. Blandió su espada hacia su hombro. Ella apenas lo bloqueó. El impacto envió una onda expansiva a través de sus brazos. Es fuerte, demasiado fuerte por primera vez en su vida. La reina Abser estaba luchando. Apretó los dientes. No, ella no perdería. Retrocedió creando distancia. Dame sonrió con suficiencia. Cansada. Reina. Sus ojos brillaron de furia. No seré humillada por un humano. Cargó. De nuevo, esta vez con una nueva estrategia. Esta pelea estaba lejos de terminar. La espada de plasma de Beer crujió mientras se lanzaba hacia adelante. Su velocidad era inigualable. Era una reina, una guerrera, una conquistadora que nunca había conocido la derrota. Pero DNE Carter estaba listo en el momento en que ella golpeó. Él esquivó su espada, cortándolo. Él contraatacó. Al instante, su propia espada de plasma destelló contra la de ella, enviando una ráfaga de energía a través del campo de batalla. Chispas volaron mientras la fuerza de sus golpes sacudía el suelo bajo ellos. Valer gruñó. Oh. Lucha bien por una reliquia. Danne sonrió con suficiencia. Hablas mucho para alguien que pierde su furia. Explotó. Desató un asalto implacable. Su espada destelló en arcos rápidos. DNE esquivó, apenas manteniendo el ritmo. Pero Vale no solo era rápida, también era inteligente. Ella se desmayó. DNE cambió su postura y luego le golpeó el estómago con la rodilla. El impacto le dejó sin aire. Danne se tambaleó hacia atrás, tosiendo antes de poder recuperarse. Valer barrió las piernas de él se deslizaron bajo él, estrellándolo contra el suelo. La reina se paró sobre él. Su espada de plasma brillaba como una estrella ardiente. Esto termina ahora.
Humano. Ella bajó la espada, pero DNE rodó en el último segundo. La espada se estrelló contra el suelo donde había estado. La fuerza dejó una profunda marca de quemadura. Belzer gruñó de frustración. DNE se puso de pie de un salto, respirando con dificultad, pero aún sonriendo. No tenía miedo. Ella apretó los puños. ¿Por qué sigues levantándote? DNE se limpió la sangre del labio. Porque soy humano y los humanos no se rompen fácilmente. Algo en su interior. Belzer dudó. Sus palabras tenían peso. Algo más profundo que la arrogancia. Había conquistado cientos de especies. Todos le temían. Todos se sometieron. Cuando se enfrentó a su poder, pero este hombre se negó a arrodillarse. Su agarre sobre ella. La espada se tensó. Entonces te romperé yo mismo antes de que pudiera atacar de nuevo. Una voz resonó en el campo de batalla. Mi reina, lo tenemos rodeado. Belzer se giró. Habían llegado refuerzos. Cientos de soldados de Exelveran estaban en formación. Sus armas. Apuntando a DNE, Dane exhaló bruscamente. Grandioso, más de ti. Belzer sintió una extraña decepción. Había querido derrotarlo ella misma, pero ahora. Su ejército terminaría esta pelea. Suelta tu arma, humano. Ella te ordenó. Has perdido. Dane miró a los soldados, luego a ella y rió. ¿Crees que esto se acabó? Dijo, secándose el sudor de la frente. Señora, no has visto nada todavía. Belzer entrecerró los ojos. ¿Qué estaba planeando? Entonces, ella se dio cuenta. DNE no planeaba rendirse. Planeaba luchar incluso contra todo pronóstico. El humano se negó a rendirse. Carter se quedó solo, rodeado de cientos de soldados exelanos. Los rifles de plasma zumbaban, fijos en él. Listo para disparar. Lo superaban en número, en armas y exhausto. Aún así, sonrió con suficiencia. La reina veladora lo miró fijamente. Apretó el agarre de su espada. Este humano la había desafiado, humillado a sus guerreros y sobrevivió a una pelea contra ella. Y aún así se mantuvo firme, rendido. Humano, ella ordenó. Esto se acabó. DNE ladeó la cabeza. Miró a los soldados. Sí, entonces, ¿por qué? Me siento como si tú fueras la que está en problemas. Antes de que pudiera responder, una nueva voz resonó entre las ruinas. Disculpas, mi reina, pero no podemos permitir que esto continúe. Los ojos de Valar se entrecerraron. Mientras Lord Callis, uno de sus generales de mayor rango, se adelantaba, más soldados aparecieron, pero sus armas no apuntaban a DNE, sino a ella. Se le heló la sangre. ¿Qué significa esto? Gruñó. Callis sonrió con suficiencia. Su armadura plateada brillaba a la luz del abeto. Nos has fallado, reina. Dejaste que un humano te humillara. El imperio merece un mejor liderazgo. Belzer, con su mente, dio un golpe de estado. Debería haberlo visto venir. Los soldados cambiaron su lealtad. DNE, claro. Observó la escena con los brazos cruzados. Vaya, parece que no soy el único al que quieren muerto. Belzer lo fulminó con la mirada. Aléjate de esta humana. Chris rió entre dientes. Deberías escucharlo. Mi reina, ya no estás al mando. La mandíbula de Balor se tensó. Había gobernado durante décadas. Había construido este imperio y ahora estos traidores creían que podían quitárselo. No mientras aún respirara. Levantó su espada. Kelrys. Tan terca, mata. Sus blasters dispararon. Ser esquivó su espada de plasma, desviando disparos, pero eran demasiados. Era rápida. Era fuerte, pero ni siquiera ella podía luchar. Un ejército solo, entonces un rayo de plasma atravesó el hombro de Cal. El general traidor se tambaleó hacia atrás. Gritando de dolor, todos se congelaron. Belzer se giró. Dane Carter acababa de salvarla. El humo de su rifle robado apuntaba directamente a sus enemigos. Ella lo miró atónita. ¿Qué haces?, exigió. Dane se encogió de hombros. Odio cuando la gente se une contra alguien, incluso si ese alguien es un verdadero dolor de cabeza. Ser parpadeó. Este humano estaba loco, pero ahora lo necesitaba. Bien, gruñó. Pelea conmigo. Dane sonrió. Ahora estamos hablando. Y juntos, el humano y la reina se giraron para encarar al imperio que los había traicionado. El campo de batalla había cambiado hacía un momento. La reina Belzer había sido la gobernante de un imperio, ahora era su objetivo. DNE Carter estaba de pie junto a ella.
Un guerrero humano que debería haber sido su enemigo, pero acababa de salvarle la vida. El general traidor Sis se agarró el hombro herido gruñendo. «Mátenlos a ambos». Cell y los soldados levantaron sus armas. Dane sonrió con suficiencia. «Muy bien, reina, ¿estás lista para esto?» Balcer exhaló bruscamente. «Quítate de mi camino». «Humano». La batalla comenzó. Rayos de plasma iluminaron el cielo mientras los soldados abrían fuego. Balcer se movía como una tormenta. Su espada de plasma cortaba el aire, derribando enemigos con precisión mortal. DNE era igual de brutal. Su rifle robado disparaba con precisión, cada disparo encontraba su objetivo. Él esquivó, rodó y usó las ruinas como cobertura, eliminando enemigos uno por uno. A pesar de sus diferencias, lucharon sincronizados. Ser bloqueó un ataque entrante. Girándose para desviar otro ataque tras ella, DNE disparó por encima de su hombro. Al eliminar a un enemigo que no había visto por primera vez, se dio cuenta de algo. DNE no solo era fuerte, era hábil. Luchaba no como un bruto imprudente, sino como un soldado que había sobrevivido a adversidades imposibles antes, y más que eso, la estaba ayudando. ¿Por qué había conquistado a innumerables guerreros? Nadie había luchado a su lado. No como este. Kell observó cómo se desarrollaba la batalla. Entrecerró los ojos. «Traigan las armas pesadas». DNE lo vio primero. Un escuadrón de mechas blindados irrumpió en el campo de batalla. Sus cañones de plasma brillaban con energía letal. El corazón de Valor se hundió. Ni siquiera ella podía luchar contra ellos sola. «DNE, armas grandes, ¿de acuerdo? Reina, cúbreme». Parpadeó. DNE echó a correr. Ver dudó medio segundo y luego lo siguió. Dañe se agachó tras un transporte Eselin destrozado. Abrió un panel. Sus dedos se movían con el experto precisión. Ser aterrizó junto a él. «¿Qué haces?», sonrió Dane, robando sus cañones antes de que ella pudiera preguntarle. El suelo tembló, los mechas dispararon. ¡Boom! El transporte explotó. Llamas estallaron en el cielo, pero el MX se detuvo. Valer se quedó mirando. Se habían apagado. DNE se sacudió las manos. Tomó el control de su poder. «Claro que sí. Truco divertido». Balcer se quedó sin palabras. Acababa de usar las armas del enemigo contra ellos. Callis retrocedió al darse cuenta de que la situación había cambiado. Balcer sonrió por primera vez. «Estás lleno de sorpresas». Dane recargó su rifle. «No tienes idea». El tren entró en pánico. La reina y el humano estaban ganando, pero la batalla aún no había terminado. El campo de batalla era un caos de fuego, humo y luces intermitentes. La reina Balcer y DNE Carter estaban uno al lado del otro, los únicos que se enfrentaban a todo el poder de los traidores del Imperio Sarán. Los otrora orgullosos soldados del Imperio huían o eran aniquilados por sus propias armas. Callis y sus leales estaban acorralados. Sus mechas ahora estaban. Desactivaron su potencia de fuego inutilizada por el inesperado ataque de Dane. Balcer ojos violetas. Escaneó la escena. Debería haber tenido el control, pero ahora, por primera vez en su vida, no era ella quien mandaba. «¿Dónde está Callis?», gruñó, mirando a su alrededor. DNE inspeccionó el campo de batalla. Su rifle aún listo en sus manos. «Creo que se esconde». De repente, una voz fuerte resonó. A través de las ruinas. «Basta, esto termina ahora». Seldis emergió de las sombras. La armadura resonó al moverse. Una docena de sus soldados de élite lo flanqueaban. Sus armas estaban desenvainadas, pero esta vez Seldis no iba a depender solo de la fuerza bruta. Iba a desafiar a Balcer por su trono según la más antigua y sagrada tradición del Imperio Salan. «Eres incapaz de gobernar, Valer». Seldis se burló. «Asterisco. Asterisco. Tu debilidad nos ha traído a esto. Te reto en combate singular». El suelo bajo sus pies retumbó y todos los ojos se volvieron hacia el círculo de duelo que se había dibujado en la tierra. Balcer que entrecerró los ojos. Esto era todo. El desafío por el trono era una prueba sagrada en el imperio y solo uno podía salir victorioso. Nunca había perdido una batalla, pero había más en juego que nunca. DNE dio un paso al frente, mirando entre la reina y el general traidor. «No necesitas hacer esto, Balcer». Valer lo miró. El atisbo de respeto en su mirada. «Es tradición». Dane la miró fijamente. «No dejes que te manipule». Apretó los puños. Puños enfurecidos por sus palabras. Tenía razón, ella era la reina y nadie, ni siquiera Callis, debería tener el poder. Para desafiarla,
Haré lo que deba hacerse. Los dos guerreros, Ser y Seld, se enfrentaron en el centro del círculo. Kelrys blandió su espada de plasma en un amplio arco con una sonrisa en su rostro. Esta será la última vez que te sientes en tu trono. Valer Balcer retrocedió usando su velocidad y agilidad para evitar sus golpes. Siempre me ha subestimado. Cáliz, ella contrarrestó su siguiente golpe con un violento repost que lo hizo tambalearse hacia atrás. Pero Kelrys recuperó rápidamente su experiencia al lanzar otro ataque. Por un momento, la batalla pareció estar empatada, sin que ninguno de los dos luchadores ganara, pero Kelrys tenía una oscura ventaja. Era un traidor dispuesto a hacer lo que fuera para ganar. Dane observó esperando el momento adecuado. No se puede ganar jugando limpio, murmuró para sí mismo. De repente, hizo clic. La batalla continuó. Dos guerreros enzarzados en una danza mortal. Sus espadas de plasma brillaron en él. La reina Balcer era feroz, moviéndose con precisión y gracia. Pero Seldis era implacable, usando su fuerza e ira para alimentar cada golpe. El duelo entre ellos era más que una simple pelea, era el futuro de todo el imperio, y cada golpe de sus armas cargaba con el peso del destino de su pueblo. Las espadas de Balcer chocaron entre sí, y chispas saltaron mientras la fuerza de sus golpes enviaba ondas de choque a través del campo de batalla. Ella siempre había sido la más fuerte, la más temida, pero por primera vez se sintió vulnerable. Sus músculos ardían de agotamiento y su concentración comenzó a flaquear. Cáliz pudo verlo. «Estás cansada, mi reina», se burló. «Eres débil, has dejado que este humano te distraiga». Balcer que entrecerró los ojos. No era débil. Había luchado por este imperio, había derramado sangre por él, y no lo perdería. Ahora, con un rugido, se lanzó contra el Kalr, su espada de plasma cortando el aire apuntando a su pecho, pero él lo bloqueó. Su sonrisa se ensanchó. «Es todo lo que tienes», se burló. D.N.E. Carter observaba desde la barrera. Su corazón latía con fuerza. Sabía que la fuerza de la reina era inigualable. Pero incluso los guerreros más grandes tenían sus límites. Lo había visto demasiadas veces. El cansancio, el agotamiento que conlleva la batalla. El general traidor la había engañado. Había jugado con su orgullo. La hizo luchar sola y ahora él empezaba a ganar. D.N.E. no podía dejar que eso sucediera sin pensar. Corrió hacia el círculo de duelo, ignorando los disparos a su alrededor. «Oye, Cáliz», gritó apuntando con su rifle al traidor. Cáliz se giró justo a tiempo para ver el disparo de Dane. El rayo de plasma lo golpeó de lleno en el hombro, haciéndolo tambalearse hacia atrás por un breve instante. El traidor perdió el equilibrio y en ese momento Ser aprovechó su oportunidad con un poderoso golpe de su espada. Desarmó a Cáliz, quitándole la espada de plasma de las manos. Cayó al suelo. Un rugido de rabia escapó de sus labios. Balcer se paró sobre él. Su espada, suspendida sobre su cabeza, no necesitó decir una palabra. Sus ojos lo decían todo. Él había perdido. «Termínalo», Dane dijo en voz baja desde atrás. «Haz lo que sea necesario». Un largo momento. Balcer se quedó quieto, mirando al traidor que una vez fue su general de mayor confianza. La rabia en sus ojos comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más. Tristeza. «No», dijo finalmente. Retrocediendo. «No merece el honor de morir por mi mano». En cambio, se giró hacia sus soldados, aún leales y en pie, y alzó su espada de plasma. «Déjenlo vivir», ordenó. «Que sea una lección para todos los que me traicionen». Los soldados avanzaron para capturar a Cáliz, arrastrándolo en cadenas. Ser miró a D.N.E. Su expresión se suavizó. «Gracias, humana». Dane le dedicó una sonrisa cansada. «Simplemente no te metas en problemas por costumbre. Reina». Ella rió entre dientes. El sonido fue casi extraño para sus oídos. «No lo haré». El humo se disipó y los últimos traidores fueron detenidos. La batalla terminó, Valer se mantuvo victoriosa. Su trono aún estaba seguro, pero por primera vez comprendió que la victoria no se trataba solo de fuerza o poder, sino de honor y del guerrero humano a su lado. Le había enseñado que el campo de batalla se había quedado en silencio, salvo por el zumbido distante de los mechas destrozados y los suaves pasos de los soldados moviéndose entre el polvo. Los traidores fueron llevados encadenados. Su rebelión aplastó la sala del trono. El imperio Exelverín estaba seguro una vez más. Y, sin embargo, la reina Balcer sintió una extraña sensación de vacío. Había derrotado a Cáliz, la usurpadora en potencia, y había salvado su trono. Pero ahora, de pie entre los restos de la batalla, sus ojos se posaron en Dane Carter,
el humano que había estado a su lado cuando nadie más lo haría. Ya no era solo un aliado. Se había convertido en algo más que eso. Su fuerza, su habilidad, su capacidad de nunca rendirse. Se había ganado su respeto, algo que nadie más había logrado jamás. «Eres un guerrero», dijo suavemente, volviéndose hacia él. DNE le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Solo soy un tipo al que no le gusta perder». Rió entre dientes, aunque era silencioso, casi pensativo. «Has demostrado que eres más que un simple superviviente». Por un momento, ninguno de los dos habló. Los sonidos de los traidores derrotados al ser trasladados. El zumbido de las fuentes de energía restantes era lo único que llenaba el silencio. Dan estaba a punto de hablar, notó a un grupo de soldados esberanos caminando hacia ellos. La guardia personal de la reina. Estaban fuertemente armados. Sus ojos no solo observaban las consecuencias de la batalla, sino que también lo estudiaban con atención. La mano de Dane se cernió instintivamente sobre su arma, lista para todo, pero Balsur levantó una mano para detenerlo. «No están aquí por ti», dijo con voz firme. Los soldados se inclinaron ante ella. Su respeto era evidente. Uno de ellos dio un paso adelante sosteniendo una pequeña caja de ornit. Ser la tomó con mano firme. Sus ojos, volviendo a DNE, dijeron: «Esto es para ti». DNE la miró confundido. «¿Qué es esto?». Con un movimiento deliberado, abrió la caja. Dentro había un metal con la forma del Excelbaren CLE, brillando tenuemente con una suave luz azul. Los soldados que la habían acompañado lo estaban observando. «Esta es una marca de honor», dijo. «Solo los más grandes guerreros del imperio la reciben. Te la has ganado estando a mi lado, demostrando que un humano es tan fuerte y capaz como cualquiera de nosotros». DNE tomó la medalla, mirándola por un momento, no estaba seguro de qué decir. Nadie le había dado algo así. Era un símbolo de respeto. Algo que significaba mucho más que un simple trozo de metal. «No lo hice por metales», murmuró. «Lo hice porque necesitabas ayuda». Ser asintió. «Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Luchaste por el honor y eso es algo que el Imperio Excelbaren nunca ha olvidado». La miró, encontrándola a los ojos por primera vez sin los muros de guerra entre ellos. Había un nuevo entendimiento entre ellos, algo que iba más allá de sus diferencias. «Supongo que formamos un buen equipo», Dane dijo con una sonrisa. Balser levantó una ceja y luego, con una pequeña sonrisa, tiró de sus labios. «Lo hacemos». Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, los dos se quedaron juntos en medio del imperio caído, sabiendo que el mundo había cambiado y que ambos habían cambiado con él. Juntos habían luchado contra todo pronóstico y juntos habían ganado. El trono estaba a salvo, pero más importante aún, se habían ganado algo mucho más valioso. El respeto. Los cielos, una vez oscurecidos, del imperio San comenzaron a cambiar a tonos dorados y naranjas. El sol se ponía en un nuevo capítulo. La ciudad capital, aún aterrada por la batalla, lentamente comenzó a cobrar vida de nuevo. Los soldados comenzaron a reconstruir. La gente comenzó a reconstruir sus hogares y el imperio, una vez fracturado, comenzó a sanar. En el corazón de todo esto se encontraba la reina Balser. Su postura, majestuosa y poderosa, mientras permanecía en las escaleras de su palacio. La multitud ante ella era numerosa, llena de ciudadanos, soldados y dignatarios de todos los rincones del imperio. Había respeto en sus ojos y una nueva sensación de esperanza. A su lado estaba DNE Carter, el humano que una vez había sido visto como un forastero, un simple guerrero mítico, ahora era algo mucho más. Un símbolo de unidad entre las razas excelsa y humana. Un héroe para ambas. Su voz resonó. La multitud marca hoy un nuevo comienzo para el imperio celano. Nos mantenemos unidos no por el poder de uno solo, sino por la fuerza de muchas razas diferentes. Diferentes guerreros, diferentes mundos, juntos somos imparables. La multitud estalló en vítores. Un rugido de aprobación casi ensordecedor. DNE se quedó ligeramente detrás de ella. Su expresión era más humilde que nunca. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero podía sentir el peso de sus elogios. Se había ganado su lugar aquí. La reina de la sidra, que una vez lo consideró nada más que un mito. Después de la ceremonia, los dos permanecieron en silencio observando la puesta de sol en el horizonte. El silencio era cómodo, muy distinto del caos que una vez los rodeó. ¿Crees que durará?, Dane preguntó en voz baja. Sus ojos seguían mirando el horizonte distante. Balser lo miró con una leve sonrisa en sus labios. «Creo que sí», dijo con voz firme. «He visto la fuerza de la humanidad.
Es una fuerza como ninguna otra. DNE se giró hacia ella, arqueando una ceja. ¿Crees que sí? Después de todo lo que pasó, lo sé. Así que asintió con un destello de respeto. Sus ojos me han demostrado que la fuerza no se trata solo del poder, se trata del corazón, el coraje para levantarse. Cuando todo parece perdido, él no sabía qué decir, las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado significativas mientras se paraban frente a la luz. La tranquilidad entre ellos era más que solo paz, era comprensión. Los dos habían sido diferentes, pero su vínculo había cambiado el curso de la historia. Habían luchado juntos y ahora estaban al comienzo de algo más grande. Supongo que lo hicimos, un buen equipo, dijo DNE. Su tono se aligeró al encontrarse finalmente con su mirada. Balcer sonrió de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, lo hicimos y creo que haremos una sonrisa aún mejor en el futuro. Daña asintió con una renovada confianza en su paso. Lo que fuera que viniera después, estaba listo para ello. Juntos enfrentarían cualquier desafío que el futuro les deparara. En ese momento, ambos supieron que la nueva era apenas comenzaba.